El capitán Jack Reynolds caminaba por los estrechos confines de su nave, la Voyager. Sus botas resonaban ligeramente contra el piso de metal. El puente estaba tenuemente iluminado, salvo por el brillo luminiscente de los mapas estelares y las pantallas de datos que proyectaban sombras fantasmales en los rostros de su tripulación. Inform Enon. Clark Jack ordenó con su voz, cortando el zumbido del ruido de fondo. Clark, un oficial joven pero prometedor, ajustó la pantalla holográfica frente a él. Señor, hemos ingresado al sector Zeprus. Ninguna nave anterior ha cartografiado estas partes. Todo es desconocido para aquí. Jack asintió con la cabeza. Su mirada se desvió hacia la ventana donde un tapiz de estrellas se extendía hasta el infinito. Mantenga los sensores en alerta máxima. Si hay algo ahí afuera que quiera saber antes de que sepa que estamos aquí a su lado. Primera oficial. Louisa Gómez estaba de pie con los brazos cruzados. Su expresión era de anticipación cautelosa. Estamos efectivamente en tierra de nadie. Jack. Lo que sea que encontremos aquí, somos los primeros humanos en verlo. Para eso nos inscribimos, ¿no es así? Jack. Respondió con una sonrisa burlona. Sus ojos brillaron con la emoción de lo desconocido, una pasión que había impulsado su carrera en el núcleo espacial. De repente, la nave tembló levemente bajo sus pies, una alerta silenciosa parpadeó. A la vida en el tablero. Clark giró en su asiento, tocando la pantalla rápidamente. Capitán, estamos detectando una anomalía, es grande, más grande que cualquier cosa que hayamos encontrado antes, define Big Jack dijo. Acercándose, es enorme, señor, y está vivo, o al menos parece ser de naturaleza bioorgánica, Clark explicó. Acercándose al objeto que se mostraba en la pantalla, Jack intercambió una mirada con Gómez, fijó un rumbo. Clark no dejó que nuestro invitado misterioso esperara. La Voyager ajustó su trayectoria, las estrellas se deformaron levemente mientras se acercaban a la anomalía. Mientras se acercaban, el contorno de una estructura colosal comenzó a materializarse contra el fondo del espacio, su forma demasiado simétrica para ser otra cosa que artificial, que en nombre de Gómez comenzó a resbalar su compostura habitual. No es solo una estructura, dijo Jack, entrecerrando los ojos para distinguirlos detalles, parece una nave, no una estación. Clark lo saluda. Clark envió un saludo estándar en todos los idiomas conocidos, pero la única respuesta fue estática. El silencio que siguió fue opresivo. Colgando pesado en el aire del puente, prepárate para una aproximación manual. Harris, ¿estás conmigo? Jack ordenó, girándose hacia su oficial de seguridad, que asintió con tristeza mientras se preparaban para la expedición. Jack revisó su equipo meticulosamente. Recuerda que no sabemos qué hay ahí afuera. Armas en estado de shock, ojos abiertos. La esclusa de aire silbó cuando se selló detrás de ellos, y el pequeño transbordador se separó de la Voyager dirigiéndose hacia la estación alienígena. La estructura creció hasta llenar su ventana, un leviatán hecho de aleaciones desconocidas y ventanas frías y oscuras. Al aterrizar en la bahía del hangar lo encontraron desierto, el único sonido el eco de sus propios pasos. El interior era vasto, la arquitectura diferente a todo lo humano, elegante, pero formidable, como si hubiera sido diseñado por una civilización que conocía la belleza tan bien como la ingeniería. Se ve desierto. Harris susurró, su voz apenas audible por el enlace de comunicación. Las apariencias engañan. Jack respondió, liderando el camino hacia el corazón de la estación. Pasaron por una serie de cámaras interconectadas, cada una más elaborada que la anterior, hasta que llegaron a lo que parecía ser un eje central. Fue entonces cuando la oyeron, una voz cura y melódica resonando por los pasillos. Soy Ia. La voz cantó el sonido pareciendo venir de las paredes mismas. Bienvenidos, viajeros de lejos. Jack se mantuvo firme, su mano flotando cerca de su arma. Venimos en paz y deseamos aprender sobre ti y tu gente. Lo harás. La voz prometió. Una sombra comenzando a tomar forma frente a ellos mientras se solidificaba. La vieron, Ia, una entidad cuya presencia era tan imponente como enigmática, sus rasgos tanto alienígenas como hipnóticamente hermosos. Nos dicen Ia. Jack comenzó a encontrarse con lo que presumió que eran sus ojos. ¿Por qué nadie te ha visitado antes del último? ¿Quiénes lo intentaron? No estaban listos para lo que descubrieron. Ella respondió, su voz un susurro de viento y sabiduría. ¿Eres Jack Reynolds? Jax. La respuesta se interrumpió cuando el capítulo llegó a su fin, dejando el destino de su encuentro en la balanza. Una promesa de revelaciones y desafíos que les esperaban en los reinos inexplorados del espacio. La estación alienígena zumbó con una energía tranquila mientras Jack y Harris estaban frente a Ia. La entidad holográfica brillaba para ellos. El aire estaba denso. Con anticipación. IA, somos exploradores. Jack comenzó a decir con su voz, haciendo eco levemente en la Vasta Camara. Nuestras intenciones son pacíficas. Esperamos establecer un diálogo con su gente.
La forma de IA parpadeó como. Agua agitada. Se nota su sinceridad. Jack Reynolds. Muchos nos han encontrado, pero ninguno ha entendido realmente. Harris miró a su alrededor con nerviosismo. ¿Qué les pasó a los demás? Aquellos que vinieron antes que nosotros. No estaban listos para las verdades que buscaban y respondieron con miedo. IA respondió. Su voz tenía una cualidad inquietante. Sus acciones llevaron al conflicto. Buscamos aprender a no conquistar. Jack dijo con la esperanza de transmitir su intención genuina. IA consideró esto por un momento y luego hizo un gesto para que lo siguieran. Vengan, les mostraré nuestro mundo. Mientras caminaban las paredes iluminadas, mostrando imágenes vibrantes del pasado de los Zari, IA narró la historia de su gente, seres de paz cuyas formas físicas se habían fusionado hace mucho tiempo con la estación. Residen nuestras conciencias. Dentro de esta estación una existencia colectiva, más allá de la fisicalidad. IA explicó, su voz mezclada con un toque de tristeza. Jack estaba fascinado, y esta estación está viva en cierto sentido. Yo respondió, es nuestro protector y sustentador integrado con nuestra voluntad colectiva. Llegaron a una cámara donde las paredes pulsaban con luz. Este es el núcleo, nuestro corazón colectivo. Aquí existimos en nuestra forma más pura. Harris estaba visiblemente impresionado. Es como si hubieras logrado una forma de inmortalidad, no inmortalidad, sino continuidad. IA corrigió suavemente. Seguimos evolucionando dentro de esta red. Jack sintió un parentesco con los Zari, su deseo de preservar su cultura, resonando con su propio espíritu exploratorio. ¿Cómo puede te ayudamos? Imagen de IA iluminada. Entendernos mutuamente es el primer paso. La confianza es esencial, especialmente considerando nuestro pasado. Ella indicó un dispositivo que se extendía desde la pared. Si estás de acuerdo, esto te conectará a nuestra red. Puedes experimentar nuestros recuerdos, entender nuestra existencia. Jack asintió, impulsado por una mezcla de curiosidad y empatía. Hagámoslo, entendernos mutuamente es la base de la cooperación. Puso su mano en la luz del Devik y su mente instantáneamente se llenó de recuerdos Zari vívidos, emocionales, profundos. Fue una experiencia intensa que profundizó su comprensión de su existencia única. Retirando su mano, Jack sintió una nueva sensación de conexión. Te ayudaremos, IA, no solo por deber, sino por un deseo genuino de forjar un vínculo. IA parecía transmitir gratitud. Entonces comencemos este viaje juntos. Enseñémosle al universo el valor de la conexión. Jack y Harris dejaron la cámara, cambiaron su misión. Ahora no solo exploración, sino también el fomento de una confianza frágil entre la humanidad y los Zari. El camino por delante era incierto, pero prometía nuevos horizontes en la comprensión de la vida en su miríada de formas a través del cosmos. De regreso a bordo del Voyager, Jack convocó una reunión urgente con su tripulación superior en la abarrotada sala de reuniones utilitaria. El aire estaba eléctrico con las implicaciones de su reciente encuentro. Gomez Clark Harris, Low K. Acabamos de experimentar, cambia todo. Jack comenzó con su voz espesa por el peso de su Discovery. Los Zari no solo están sobreviviendo dentro de esa estación, están viviendo una existencia colectiva que está más allá de todo lo que hemos visto. Gómez, siempre escéptica, se inclinó hacia adelante con el ceño fruncido. Sugiriendo que alteremos nuestra misión, capitán, porque involucrarse con una conciencia colectiva tiene riesgos más allá de los protocolos habituales de primer contacto. Jack asintió con seriedad. Soy consciente de los riesgos, pero el potencial de beneficio mutuo es inmenso. Los Zari podrían enseñarnos sobre tecnologías avanzadas, vida sustentable, tal vez incluso la verdadera esencia de la comunidad. Clark, el más joven entre ellos, intervino con entusiasmo juvenil y su historia es como una biblioteca viviente. El conocimiento que han preservado podría hacer avanzar nuestra comprensión de la galaxia. Jack sonrió ante la emoción de Clark, pero levantó una mano para moderar el estado de ánimo. Procedemos con cautela. Nuestro próximo paso es aprender más sobre su cultura, su ética. IA mencionó un lugar llamado el Jardín de los Ecos. Parece ser central para su existencia. Harry Sever, el jefe de seguridad, agregó que tendremos que considerar nuestra propia seguridad. Recuerde que no sabemos por qué los otros no lograron establecer un contacto pacífico. Jack estuvo de acuerdo. Mañana visitaremos este jardín. IA nos invitó a comprender sus raíces, y creo que aquí es donde realmente veremos el corazón de su civilización. A la mañana siguiente, con la guía de IA, Jack y su equipo desembarcaron una vez más en la estación. Los pasillos los llevaron más profundamente en la estructura de lo que habían ido antes, hacia el corazón de la memoria colectiva de los Zari. Cuando ingresaron al Jardín de los Ecos,
fueron recibidos por una vista impresionante. La cámara era enorme y estaba llena de una exuberante variedad de plantas exóticas que brillaban con luz bioluminiscente. El aire estaba fragante con 1000 flores y suaves sonidos melódicos. Llenó el aire resonando con una tranquilidad casi tangible. La forma de Ia apareció ante ellos más estable aquí, casi sólida. Este jardín es un reflejo de nuestro mundo como alguna vez fue cada planta, cada flor es un. Recuerdo una historia de nuestro pasado. Jack caminó lentamente por el jardín tocando las hojas de un helecho brillante que parpadeaba bajo su toque. Es hermoso, murmuró, el jardín es sagrado para nosotros. Ia continuó su voz resonando a su alrededor. Aquí nos comunicamos con nuestros ancestros, aprendemos de sus experiencias y crecemos. Ustedes son los primeros forasteros en caminar por estos caminos. Mientras se aventuraban más profundamente, la flora se hizo más densa y el camino se estrechó. Jack sintió una profunda sensación de paz, pero también una profunda curiosidad sobre la existencia de los Zari, cómo habían hecho la transición de seres físicos a este estado colectivo, que habían sacrificado y que habían ganado. De repente, la atmósfera serena se rompió con un suave susurro. Al girarse hacia él, Jack se encontró cara a cara con una pantalla transparente que parpadeó y cobró vida, mostrando escenas de la vida física de los Zari antes de que se convirtieran en un colectivo. Estos son nuestros últimos días antes de la transición, explicó Ia. Mientras observaban, nuestro planeta se estaba muriendo, devastado por guerras y desastres ecológicos. La transición fue nuestra salvación, pero también nuestro sacrificio. Perdimos nuestra individualidad, pero ganamos la inmortalidad. Jack observó fascinado las imágenes de una civilización al borde de la extinción. Su decisión fue monumental. La pantalla mostraba a Zari de todas las edades entrando en cámaras llenas de luz y luego desvaneciéndose. Sus esencias fueron absorbidas por la estación. El Guard mantiene vivas nuestras memorias individuales. Ia dijo suavemente que aunque ahora somos uno, conservamos los ecos de quienes éramos. Jack se volvió hacia ella. Su expresión era pensativa. ¿Y qué necesitas de nosotros, Ia? ¿Cómo puede la humanidad ayudar a una raza que ya ha trascendido? Ia lo miró a los ojos. Pozos profundos de conocimiento antiguo al recordarnos, Capitán Reynolds. Al aprender de nuestro pasado y llevar nuestras historias al futuro, ayúdanos a asegurar que nuestros sacrificios no hayan sido en vano. Cuando dejaron el jardín de los ecos, Jack sintió que una nueva responsabilidad recaía sobre sus hombros, no solo hacia su tripulación o sus superiores, sino hacia una raza de seres que le habían confiado su legado. El viaje que tenía por delante estaría plagado de desafíos, pero Jack sabía que la confianza de los Zari era un regalo que venía con la promesa de una comprensión más profunda del universo y del lugar de la humanidad en él. Después de la profunda experiencia en el Jardín de los Ecos, Jack se sintió atraído a aprender más sobre los Zari, especialmente su transición de seres físicos a una conciencia colectiva. Sus pensamientos nocturnos estaban atormentados por imágenes de los últimos días de los Zari, los rostros de los individuos que eligieron la unidad. Después de la extinción, en la Voyager, la tripulación se ocupó de los datos, el análisis y los informes, pero Jack no podía quitarse la sensación de que había más por descubrir sobre los Zari. Decidió solicitar otra reunión con AA, con la esperanza de profundizar el diálogo entre humanos y Zari. Al día siguiente, Jack regresó a la estación, esta vez solo. Mientras atravesaba los pasillos metálicos que ahora se sentían extrañamente familiares, sintió un cambio en la atmósfera, una sensación de bienvenida. Ia lo recibió en la entrada del Jardín de los Ecos. Capitán Reynolds. Su interés en nuestra historia es encomiable. ¿Qué lo trae de regreso a nosotros sin su tripulación? Jack ajustó el comunicador en su muñeca. Siento que hay más que aprender de usted, Ia, no solo sobre su tecnología o historia, sino sobre usted, sobre los Zari como individuos. La forma holográfica de Ia LED. Jack a través de una parte diferente del jardín donde las plantas parecían más antiguas, sus colores más profundos, nuestra individualidad es algo que apreciamos, capitán. Cada planta aquí representa una vida, una historia que contribuyó a nuestra existencia colectiva. Se detuvieron ante una flor particularmente llamativa, sus pétalos brillaban suavemente en la tenue luz. Ia extendió una mano hacia ella y la flor emitió una suave luz pulsante. Este era Dallin, un pensador de Among Us. Sus ideas ayudaron a dar forma a los protocolos de nuestra transición. Ella explicó. Su tono estaba teñido de reverencia. Jack escuchó hipnotizado por las historias personales que Ia compartió. Cada historia agregó profundidad a su comprensión del sacrificio Zari y su existencia actual. La visita se prolongó y sin darse cuenta pasaron horas mientras Ia contaba historias de amor, pérdida e innovación.
Finalmente, cuando la luz artificial de la estación comenzó a atenuarse simulando el atardecer del planeta perdido de Zari, Ia se volvió hacia Jack. Es raro, capitán, que compartamos estos recuerdos tan libremente. Apertura a nuestra cultura es un puente que no anticipé construir con ningún forastero. Jack sintió una conexión profunda. Un vínculo que se forma no solo entre el capitán y el colectivo, sino entre dos razas. Su confianza me honra. Espero que mis visitas puedan continuar fomentando el entendimiento entre nuestros pueblos como nosotros lo hacemos. Ia respondió: siento un gran potencial en ti, Jack Reynolds, para ser un conducto de paz y comprensión. Mientras Jack se preparaba para partir, Ia agregó: por favor regresa, cuando desees. El jardín y sus historias están abiertos para ti al igual que nuestros archivos. Puedes traer a otros o venir solo como creas conveniente. Caminando de regreso a su transbordador, Jack sintió la responsabilidad de compartir la profundidad de sus experiencias con su tripulación y eventualmente con la humanidad. El estilo de vida de los Zari, sus elecciones y sacrificios, podrían enseñarle mucho a la humanidad sobre la unidad y la fuerza que se encuentra en la existencia colectiva. Al regresar al Voyager, Jack convocó una reunión con sus oficiales superiores. Explicó sus interacciones con Ia y expresó su esperanza de que todos pudieran aprender de los Zari que necesitamos para abordar esto. El respeto y la solemnidad que se merece Jack. Les dijo que nuestra misión aquí ya no es solo exploración, se trata de construir una relación que podría cambiar fundamentalmente cómo vemos la vida en el universo. La tripulación escuchó atentamente, conmovida por la convicción de Jack y la oportunidad única con la que se habían topado juntos. Acordaron apoyar a Jack y sus esfuerzos, cada uno ansioso por desempeñar un papel en este alcance sin precedentes. Mientras la Voyager continuaba orbitando la estación Zari, Jack pasó muchas tardes en el jardín aprendiendo, escuchando y, en última instancia, entendiendo la verdadera esencia de los Zari. Cada visita solidificó el vínculo entre las dos especies, un testimonio del poder del respeto y la voluntad de comprender lo desconocido. La relación ardiente entre la humanidad y los Zari facilitada por el capitán Jack. Las frecuentes visitas de Reynolds comenzaron a remodelar las prioridades de la misión de la tripulación. Si bien el objetivo inicial había sido la exploración y el mapeo de territorios inexplorados, su enfoque cambió hacia una comprensión más profunda y una alianza con los Zari. Sin embargo, este cambio no pasó desapercibido. La estadía prolongada de los viajeros y las interacciones inusuales con los Zari llegaron al Comando Espacial de la Tierra Unida. Se plantearon inquietudes sobre las implicaciones de una relación tan cercana con un alienígena previamente desconocido. La comandante colectiva Ellen Buster, en representación del Comando Espacial, llegó a la Voyager para evaluar la situación. El capitán Reynolds, si bien sus informes han sido exhaustivos, existen inquietudes sobre los riesgos potenciales de sus enfrentamientos con los Zari. Buster afirmó con claridad mientras caminaban por el corredor de la nave que debemos asegurarnos de que esto no comprometa nuestros intereses estratégicos o de seguridad. Jack, acostumbrado a la libertad de comando en el borde del espacio conocido, se erizó ante el escrutinio, pero entendió la necesidad. Comandante, le aseguro que nuestras interacciones solo han sido beneficiosas. Los Zari poseían conocimientos que podrían revolucionar nuestra tecnología y filosofía. Su memoria colectiva por sí sola es un tesoro. Buster no se conmovió, y sin embargo, sabemos muy poco sobre sus verdaderas capacidades o sus intenciones. Esta memoria y conciencia colectivas podrían representar una amenaza. Si sus intenciones no son tan benignas como crees, antes de que Jack pudiera responder, un mensaje urgente interrumpió su conversación. Capitán, lo necesitan en el puente. Inmediatamente se escuchó la voz del teniente Harris en el puente. Jack y Buster fueron recibidos por una tripulación tensa. Gómez señaló la pantalla principal que mostraba una flota de naves desconocidas que se acercaban a su posición. «Nos están llamando». El capitán Jack respiró hondo y abrió el canal. La pantalla se encendió y reveló una nave humana comandante alienígena de rostro severo. «Estás interactuando con una especie bajo la protección de la Concordia Galáctica. Cesa tu participación de inmediato y prepárate para abordar una inspección». Los instintos diplomáticos de Jack entraron en acción. No queremos hacer daño. Nuestras intenciones con los Zari son puramente pacíficas. Hemos establecido un entendimiento mutuo y deseamos continuar nuestro diálogo. El comandante alienígena se mostró escéptico. Los Zari son una especie solitaria y vulnerable. Tus acciones podrían interpretarse como explotación. Abordaremos tu nave y verificaremos tus afirmaciones mientras el equipo de inspección alienígena se prepara para. El comandante Buster llevó a Jack a un lado. Veamos. Reynolds, este es exactamente el tipo de situación que nos preocupaba.
Sus acciones ahora han atraído la atención de un organismo regulador galáctico. Jack está frustrado pero resuelto, preparado para defender las acciones de su tripulación. El proceso de abordaje fue tenso, con el equipo alienígena inspeccionando meticulosamente la Voyager y entrevistando a su tripulación sobre sus interacciones con los Zari. Después de horas de investigación, el comandante alienígena se acercó a Jack con una decisión. No hemos encontrado evidencia de explotación o daño, sin embargo, continuaremos monitoreando de cerca sus actividades. Los Zari no deben ser perturbados sin la supervisión adecuada. El comandante Baster fue testigo. El Exchange se dio cuenta de la complejidad de la misión de Jack. Capitán Reynolds, tal vez subestimé la delicadeza de su situación. Trabajemos juntos para asegurarnos de que sus futuros tratos con los Zari sean transparentes y dentro de las pautas tanto del Comando de la Tierra como de la Concordia Galáctica. Cuando las naves alienígenas partieron, Jack sintió una mezcla de alivio y preocupación. El incidente había resaltado el delicado equilibrio necesario para navegar no solo en la diplomacia interestelar, sino también en la dinámica política interna. Sabía que cada paso adelante con los Zari tendría que medirse teniendo en cuenta las implicaciones más amplias para la Tierra y su lugar en la comunidad galáctica. Ahora que el comandante Baster era más comprensivo con su misión, Jack esperaba fomentar un diálogo que garantizara la protección de los intereses de los Zari, así como de las humanidades. El camino a seguir estaba plagado de complicaciones, pero Jack estaba más decidido que nunca a cerrar la brecha entre las civilizaciones humana y Zari, demostrando que la humanidad podía ser una fuerza para bueno en el cosmos. El escrutinio de la Concordia Galáctica y el Comando Espacial de la Tierra Unida añadieron capas de burocracia que obstaculizaron la espontaneidad de las visitas de Jack a la estación Zari. Sin embargo, siguió comprometido con la profundización del vínculo con IA y su colectivo. La tensión entre mantener los protocolos diplomáticos y perseguir la conexión genuina que sentía con los Zari era palpable a bordo del Voyager una mañana. Jack recibió una comunicación discreta de IA. Su tono era más urgente de lo habitual. Capitán Reynolds. Necesito hablar con usted en privado. Es un asunto de gran importancia en relación con el futuro de mi gente. Entendiendo la gravedad de la solicitud, Jack se las arregló para encontrarse con IA en una parte menos frecuentada de la estación Zari, evitando los canales habituales para evitar llamar la atención. Mientras navegaba por los pasillos tranquilos, no podía quitarse la sensación de inquietud cuando llegó. La proyección de IA lo saludó con una solemnidad que era casi palpable. Jack, hay facciones dentro de mi colectivo. Ese miedo a que nuestras interacciones puedan llevar a cambios indeseables. Han decidido cortar nuestras conexiones de forma permanente para aislarnos. Una vez más, Jack se sorprendió. Aislarte, pero apenas hemos comenzado a Entendernos. Sí, pero el miedo a lo desconocido es profundo. IA explicó que hay entre nosotros que recuerdan los viejos conflictos, que solo ven amenazas potenciales y forasteros. Están pidiendo un regreso al aislamiento para cortar toda comunicación con los humanos y otras especies. Decididos a no dejar escapar esta oportunidad única. Jack respondió, déjame hablar con ellos. Tal vez pueda persuadirlos para que vean los beneficios de nuestra amistad. Ia negó con la cabeza. Su forma holográfica brilló con un destello de tristeza. No es posible. La decisión se está codificando en nuestra directiva central. Pronto no podré comunicarme contigo ni con nadie. Frustrado, pero no derrotado. Jack reflexionó sobre sus opciones. Tiene que haber una forma de preservar nuestra conexión. Creo que IA. Hay algo dentro de sus leyes o historia que pueda ayudarnos. Después de un momento de silencio, IA habló. Hay uno. Es posible que un protocolo antiguo permita una auditoría externa de decisiones importantes si ponen en riesgo la supervivencia del colectivo. Si pudieras acceder a nuestros archivos históricos y presentar evidencia de que nuestro compromiso es beneficioso, podría convencer a las facciones disidentes. Jack asintió, entendiendo los riesgos involucrados. Llévame a los archivos. Encontraremos la evidencia que necesitamos. La sala de archivos estaba en lo profundo de la estación, un lugar en el que Jack nunca había estado. Filas y filas de bancos de datos pulsaban con luz. Cada uno era un depósito de la historia y el conocimiento de Zari. IA lo guió a las secciones relevantes y juntos comenzaron la ardua tarea de buscar entre protocolos antiguos y datos históricos mientras trabajaban. Jack no pudo evitar admirar la determinación de IA. Su dedicación a su gente y a su incipiente amistad era evidente en su meticulosa atención a los detalles. Las horas se convirtieron en una
Carrera contra el tiempo cuando la facción que se oponía a su interacción se movió para implementar el protocolo de aislamiento. Justo cuando los sistemas de la estación comenzaron a bloquearse, Jack encontró una serie de documentos y testimonios de los primeros días del colectivo Zari. Destacando los periodos de prosperidad provocados por las colaboraciones entre especies armadas con la evidencia IA, preparó rápidamente una presentación al consejo que gobierna los colectivos Jack. Estuvo a su lado mientras ella argumentaba apasionadamente por la apertura usando los documentos para demostrar los beneficios históricos de las interacciones externas. El consejo estaba dividido, pero la evidencia era convincente. Después de una tensa deliberación votaron para retrasar el protocolo de aislamiento, acordando reconsiderar su postura sobre las comunicaciones externas. Respirando aliviados, Jack e IA salieron de la cámara del consejo. Gracias Jack por todo, IA. Dijo su voz llena de gratitud. Jack sonrió. Estamos en esto juntos, IA. Lo que sea necesario para mantener nuestros canales abiertos. Mientras se separaban, Jack sintió un sentido renovado de propósito. La conexión con los Zari era frágil, pero valía la pena luchar por ella con IA a su lado. Tenía esperanza sobre el futuro, esperanza de que juntos podrían superar el miedo y el prejuicio para construir un puente entre sus mundos. Después de la decisión del Consejo de retrasar el protocolo de aislamiento, Jack e IA continuaron su trabajo, decididos a solidificar los lazos entre los humanos y los Zari. Sin embargo, la oposición dentro del colectivo Zari siguió siendo una amenaza constante, motivada por un miedo profundo a las influencias externas. Reconociendo la necesidad de una defensa más sólida de su floreciente relación, Jack comenzó a documentar todos los resultados positivos de sus interacciones. Desde avances tecnológicos hasta intercambios filosóficos en la Voyager, la tripulación estaba muy ocupada con los preparativos. Jack solicitó la ayuda de Gómez y Clark para compilar un informe completo que mostrara los beneficios de la cooperación humana-Zari destinado tanto al Concord Galáctico como al Comando de la Tierra. Objetivo era proporcionar una sólida base de datos. Para continuar con la diplomacia y contrarrestar cualquier argumento a favor de un aislamiento forzado. Mientras tanto, IA trabajaba dentro del colectivo, cambiando lentamente las opiniones al reintroducir a su gente a los beneficios olvidados de la cooperación entre especies resaltados en los archivos antiguos. Sus esfuerzos se encontraron con resistencia, pero gradualmente más Zari comenzaron a ver el valor de mantener un diálogo abierto con la humanidad. Cuando las estrategias de Jack e IA comenzaron a dar frutos, surgió un desafío inesperado. Una facción rebelde dentro de los Zari, decidida a impulsar la agenda de aislamiento, lanzó una operación encubierta para sabotear los sistemas de comunicación de la estación. El sabotaje fue descubierto justo a tiempo por Harris, que estaba en la estación ayudando con los protocolos de seguridad. Alertado sobre la brecha, Jack afrontó la situación con un sentido de urgencia. Necesitamos arreglar esto, Harris. Si tienen éxito, no es solo la comunicación con la Tierra lo que perderemos. Perderemos todo por lo que hemos trabajado con los Zari, trabajando en estrecha colaboración con los técnicos Zari. Harris logró rastrear el sabotaje hasta un pequeño grupo de dentadores. Fue rápidamente detenido y sus planes salieron a la luz durante una reunión de emergencia del Consejo Zari con la facción rebelde expuesta. IA aprovechó el momento para dirigirse al Consejo. Este acto de sabotaje es una prueba del miedo que aún nos gobierna, declaró, pero es a través de la unidad y la apertura que siempre hemos encontrado nuestra fuerza. No debemos flaquear ahora que la verdadera paz está a nuestro alcance. Su discurso apasionado y decidido conmovió al Consejo con el apoyo de Jack. Propuso una nueva iniciativa para la gobernanza Zari, que incluiría salvaguardas contra tales acciones unilaterales en el futuro y garantizaría que el proceso de toma de decisiones del colectivo fuera transparente e inclusivo. El Consejo, conmocionado por el accidente y conmovido por la visión de IA, votó abrumadoramente a favor de su propuesta. La decisión marcó un punto de inflexión significativo. Allanó el camino para un tratado formal entre los humanos y los Zari mientras se redactaba el tratado. Jack e IA planearon una ceremonia para celebrar el acuerdo invitando a representantes del Concorde Galáctico y el Comando de la Tierra. El evento se llevaría a cabo en la estación Zari, simbolizando la nueva era de cooperación. El día de la ceremonia, la tripulación de los Voyager, junto con dignatarios de varias entidades galácticas, se reunieron en la cámara central de la estación, ahora bellamente adornada con flora del Jardín de los Ecos. La atmósfera era de optimismo cauteloso, una esperanza compartida por un futuro donde el miedo y el aislamiento ya no dictarían el curso de las civilizaciones. Jack estuvo al lado de IA mientras se dirigían a la asamblea. Hoy no solo celebramos una nueva alianza, sino también el poder duradero de la confianza y el respeto mutuo. Jack dijo que su voz resonó en la cámara. IA agregó que este tratado sea un testimonio de lo que se puede lograr cuando pueblos diversos se unen por un bien común. Juntos somos más que la suma de nuestras partes.
El tratado se firmó en medio de aplausos y una sensación de logro para Jack. Fue la culminación de meses de esfuerzo y un viaje personal de crecimiento y comprensión para Ia y su gente. Fue un paso fuera de las sombras del miedo. Se transformó en una nueva luz forjada por la amistad y la cooperación mientras continuaban las celebraciones. Jack miró a su alrededor y vio los rostros sonrientes de humanos y Zari por igual. Sintió una profunda satisfacción al saber que no solo habían evitado una crisis, sino que habían convertido un desastre potencial en un faro de esperanza para el futuro. Después de la firma del tratado, la Voyager permaneció en órbita alrededor de la estación Zari, ahora más un símbolo de amistad interestelar que una mera nave de exploración. El capitán Jack Reynolds, habiendo desempeñado un papel fundamental en el fomento de esta histórica alianza, sintió una profunda sensación de logro y alivio. Las celebraciones habían marcado un nuevo comienzo no solo para los Zari y los humanos, sino para las interacciones potenciales en toda la galaxia. A medida que los años 50 terminaban, Jack e Ia se encontraron en el Jardín de los Ecos, su lugar favorito para discusiones tranquilas y reflexión. El jardín con sus plantas bioluminiscentes y suaves melodías parecía resonar con el resultado pacífico de sus esfuerzos. Ia, hemos recorrido un largo camino. Jack dijo mirando a su alrededor a los brillantes flora de la sospecha y el miedo a la confianza y la asociación es más de lo que podría haber esperado cuando llegamos por primera vez Ia, cuya forma se había vuelto casi tan familiar para Jack como cualquier miembro de su tripulación asintió. De hecho, Jack, tu apertura para comprendernos, para ver más allá de nuestro exterior colectivo a los individuos dentro, ha cambiado el curso de nuestro futuro. La líder Zari detuvo su mirada pensativa y ahora con este tratado nuestros pueblos están vinculados para siempre, pero tu misión debe continuar como debe continuar el viaje de los Zari. ¿Dónde nos deja esto? Mi amigo Jack consideró su pregunta el peso de las decisiones futuras. Presionándolo, he estado pensando mucho en eso últimamente. El Voyager tiene más para explorar, más para descubrir, pero una parte de mí se siente que mi lugar está aquí contigo y los Zari. Todavía hay mucho que aprender el uno del otro. La expresión de Ia se suavizó, una sonrisa jugando en los bordes de su rostro. Holográfico, ¿considerarías quedarte para continuar nuestro trabajo juntos? Y Jack confirmó su decisión clara en su mente. Creo que mis esfuerzos aquí todavía pueden marcar una diferencia. Con el apoyo de la tripulación me gustaría establecer una presencia humana más permanente en la estación, para facilitar los intercambios culturales y los proyectos colaborativos. Ia extendió su mano casi tangible mientras flotaba cerca de la de Jack. Eso sería bienvenido, Jack. Tu perspicacia y amistad se han vuelto invaluables para nosotros. Los días siguientes estuvimos ocupados con la planificación y las comunicaciones entre el comando de la Tierra Voyager y el Concord Galáctico. La propuesta de Jack para una asignación semipermanente fue recibida con interés y eventualmente aprobación, dados los beneficios potenciales de una cooperación tan cercana. Mientras tanto, comenzaban los preparativos en la estación para acomodar a un pequeño equipo de investigadores humanos, ingenieros y diplomáticos que trabajarían junto con los Zari. La iniciativa fue innovadora y prometía un futuro en el que los humanos y Zari podrían aprender de las fortalezas y experiencias de los demás a medida que llegaba el nuevo contingente humano. Jack supervisó la integración de su equipo con los sistemas Zari. El intercambio no estuvo exento de desafíos, pero la base de confianza y respeto que habían construido durante los últimos meses hizo que el proceso fuera más fluido. Una noche, cuando los hijos gemelos del sistema Zari lanzaron un resplandor dorado sobre la estación, Jack e Ia se quedaron mirando el horizonte desde una plataforma de observación. Miren ese atardecer, Ia, es un nuevo amanecer para todos nosotros. Jack comentó que el simbolismo no se les escapó a ninguno de los dos. Sí, un nuevo amanecer, de hecho. Ia estuvo de acuerdo, y con cada amanecer recordaremos el camino que nos trajo aquí. El coraje para cruzar lo desconocido y tomar una mano extendida en amistad. El futuro era incierto como lo son todos los futuros, pero cuando Jack miró hacia el horizonte sintió una paz poco común. Aquí, en el borde del espacio conocido, comenzaba un nuevo capítulo, no solo para la Voyager y su tripulación, sino para todos los que se atrevieron a soñar. Un universo en el que la comprensión unía las vastas distancias entre las estrellas con los humanos zarianos de pie juntos. Las posibilidades eran tan ilimitadas como el cosmos mismo, y Jack Reynolds estaba listo para enfrentarlas con un corazón abierto y una mente ansiosa. La aventura continuó, pero ahora era una aventura compartida, un testimonio del poder de la curiosidad y la fuerza duradera del parentesco recién descubierto.